Brasil parece ser el país donde no se respetan las mujeres. Por lo menos esa es la interpretación de nosotros, después de ver los casos de Robinho, Dani Alves y Bruno Fernández. Pero hoy ha emergido un nuevo caso del pasado, con el que invoca los fantasmas de un incidente que ocurrió hace más de 30 años, y que hoy está comenzando a pagar uno de sus responsables. Vámonos hasta el año 1987, cuando el equipo de Grêmio de Porto Alegre se va a disputar un torneo amistoso en la ciudad de Berna, Suiza. En ese equipo se encontraba un joven llamado Alexis Thival, mejor conocido como Cuca. En aquel 1987 los jugadores estaban haciendo concentración en un hotel cuando llegaron 3 chicos locales buscando camisetas y autógrafos. Tomando en cuenta que en aquellas comunidades suizas no se veía muy seguido equipos de talla internacional, los chicos fueron simplemente por curiosidad. No pasaban de entre los 13 y los 14 años y los jugadores decidieron dejarlos pasar. Y digo decidieron dejarlos pasar y me refiero a que dejaron pasar solamente a la chica de aquel grupo, una chica de 13 años. Esta entró a la habitación del hotel y lamentablemente al solo entrar se inició su infierno, pues los jugadores no tenían otra cosa en mente más que abusar de ellas sexualmente. Alexis también participó junto a sus compañeros Eduardo, Enrique y Fernando. Luego de cometido aquel delito, la chica denunció el caso y los jugadores fueron detenidos y estuvieron más de un mes en una cárcel de Suiza. Lamentablemente los jugadores se regresaron a Brasil antes de que se llevara a cabo el juicio, que fue celebrado 2 años después del incidente. En aquel juicio, Cuca fue condenado a 15 meses por el delito de atentado contra el pudor con violencia, mientras que los otros 3 jugadores solamente fueron condenados por actos violentos. Ninguno de ellos cumplió su pena porque en Brasil las leyes no permiten la extradición de sus ciudadanos al extranjero. Eso y el que la prensa brasileña de aquel entonces maquilló el asunto, no dejando mal parados a los jugadores. Todo el asunto se perdió en el tiempo y en el olvido. Cuca en aquel tiempo tenía alrededor de 23 años. Había pasado del Juventude a jugar en el Grêmio de Porto Alegre. Posteriormente pasó a jugar en el fútbol de España con el Real Valladolid, pero posteriormente regresó a Brasil, donde jugó para Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Remo, Juventude de nuevo, Chapecoense y Curitiba, donde finalmente se retira en 1996 a los 33 años de edad. Como futbolista ganó el campeonato gaucho, tanto con Grêmio como en Internacional de Porto Alegre. Ganó la Copa do Brasil en 1989. Solamente jugó un partido como seleccionado brasileño. Después de su carrera como futbolística, inició una larga y próspera carrera como entrenador desde 1998 hasta el día de hoy. Ha dirigido a más de 25 clubes en su carrera como entrenador, incluyendo un club de China, el Shandong Luneng, donde ganó la Copa y la Supercopa China. De entre el resto de su palmarés se encuentran un campeonato carioca, 2 campeonatos mineiros, 2 brasileiraos con Palmeiras y Atlético Mineiro, una Copa do Brasil con el Mineiro y una Copa Libertadores en 2013 con el equipo del Atlético Mineiro, teniendo a Ronaldinho entre sus filas. Básicamente Cuca ha dirigido a todos los grandes clubes del fútbol brasileño: Sao Paulo, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras y muchos de ellos en más de una ocasión. Y finalmente llegó a Corinthians, donde ahí es donde parece haber encontrado el final de su próspera carrera en los banquillos. Al llegar al Corinthians, llegó a uno de los clubes con una filosofía y modo de vida bastante peculiar dentro del mundo del fútbol. El equipo del mítico Sócrates siempre se ha caracterizado por una conciencia política desde los años 80, cuando su hinchada mostró su descontento con la dictadura de Brasil en aquel momento. Dicho movimiento, impulsado por el mismo Sócrates, se le llamó Democracia Corintiana, donde el equipo se maneja en un sistema de asamblea para decidir todos los asuntos concernientes al manejo de la institución y el apoyo a los distintos movimientos sociales. El pasado 21 de abril del 2023, Cuca asumió como director técnico del Timão y empezó a circular la información acerca de lo ocurrido en 1987 en las redes sociales. Esto llegó a conocimiento del equipo femenino, que deportivamente es el más ganador en su categoría, y las jugadoras expresaron su inconformidad y comenzaron una campaña de protesta pública en un comunicado donde expresaron lo siguiente: estar en un club democrático significa que podemos usar nuestra voz, a veces públicamente, a veces en la trastienda. Respeita as minas
que significa respeta a las chicas, no es una frase cualquiera. Es, ante todo, un estado de ánimo y un compromiso compartido. Dicho mensaje no menciona directamente a Cuca, pero fue emitido exactamente en el minuto 87, en un partido que el Team Out femenino estaba disputando. Este minuto es correspondiente al año en que sucedió el delito. La afición del Corinthians y del fútbol en general secundó el descontento. Hay que también decir que en el 2018, en los años del movimiento Me Too, el asunto salió a la luz tímidamente, y en aquel entonces Cuca rechazó las acusaciones, aludiendo que jamás abusó de la chica, y estas mismas palabras fueron usadas por el mismo Cuca durante su presentación con el Corinthians debido a las preguntas de la prensa. De hecho, el propio presidente del Corinthians, Duilio Monteiro Alves, salía en defensa de Cuca, pero toda esta duda acerca de su inocencia se cayó cuando la cadena brasileña Wolf entrevistó a Willy Edlow, abogado de la víctima desde Suiza, y este confirmó que la víctima lo reconoció como uno de los abusadores. Además, la justicia suiza confirmó la condena y el estudio forense encontró restos de sangre del entrenador en el cuerpo de la joven, que al día de hoy debe tener aproximadamente 40 años de edad. De ahí la presión en contra de Corinthians subió, y ante el acoso y juicio social, Cuca tuvo que renunciar después de 6 días y 2 partidos al frente del Timao, siempre aludiendo su inocencia entre lágrimas. Y bueno, la pregunta de todo es ¿qué sigue en este asunto para Cuca, Corinthians y más importante para la víctima? Pues al parecer solamente sigue la condena moral y social para Cuca, debido a que fue condenado en Suiza, y mientras siga la política en Brasil de no extraditar a sus ciudadanos, pues Cuca seguirá disfrutando de la libertad en Brasil. Corinthians solamente tendrá que buscar un nuevo técnico, pero de la víctima no sabemos nada hoy en día, y parece que es lo mejor. Aún así deseamos que haya superado este horrible episodio en su vida. Y en una reflexión personal, es que a veces los errores del pasado llegan al presente o llegarán en el futuro para hacernos pagar de alguna manera las malas decisiones que tomamos y conductas que la verdad terminan siendo imperdonables. Y lo de Cuca es realmente imperdonable. Es increíble también como la prensa de aquel momento, en tiempos donde no había internet, maquilló de manera casi automática el asunto para que el jugador pudiera tener una carrera próspera, y ya ni se diga de lo próspera que fue su carrera como técnico. Cuca siempre se pintó ante la prensa y el público como un hombre católico de familia, que por cierto tiene hijas, mujeres, y ser un devoto esposo, pero lamentablemente el pasado, las pésimas decisiones vuelven a cobrarse con fuerza. Lo que pueda pasarle legalmente se lo tiene bien merecido, además de la condena social y moral. Pero viendo todo desde un punto de vista más general, es un poco alarmante pensar en el panorama del fútbol brasileño, porque tenemos cada vez más casos de jugadores condenados o en pleno proceso legal debido a este tipo de actos lascivos en contra de las mujeres, pero parece ser que poco a poco la situación va cambiando. Por mi parte estaremos pendientes cómo evoluciona el asunto y si escala. Pero me gustaría primero saber su opinión acerca de este asunto, y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, don Miembro.